En el episodio de hoy, nos sumergimos en los 5 ataques de animales más perturbadores en el Parque Nacional Kruger. Desde un empleado que fue atacado en la oscuridad por hienas, hasta un turista que fue devorado por un leopardo después de abandonar el sendero. Pero primero comenzamos con nuestra primera historia. El 2 de septiembre de 2015, el día comenzó para la familia Kingsley como cualquier otro día de aventura. Laura Kingsley, una maestra de primaria de 39 años de Melbourne, siempre había sido la práctica en su matrimonio. Con su enfoque metódico para la planificación de clases y su instinto natural de cuidar a los demás, había organizado cada detalle de su safari por tierra a través de Sudáfrica. La madre de 2 adolescentes había investigado su ruta durante meses, revisado foros de viaje y preparado kits de emergencia. Sus colegas de la escuela primaria Riverside la conocían como alguien que nunca dejaba nada al azar. Sus alumnos amaban su estilo de enseñanza suave pero determinado, y los padres confiaban completamente en ella para excursiones escolares y viajes de campamento. Cuando finalmente alcanzaron las puertas del Kruger, el sol ya pintaba el horizonte con tonos naranjas y rojos profundos. Los campamentos principales estaban completamente reservados, lo que los obligó a aceptar un alojamiento en Lower Sabi, uno de los campamentos más pequeños directamente a orillas del río Sabi. La cercanía del campamento al agua significaba una mayor actividad de vida silvestre, algo que el agente de reservas había mencionado, pero que Laura había desestimado. Después de la cena, Laura recogió los platos sucios y los cubiertos para lavarlos en el fregadero comunitario. La zona de lavado se encontraba cerca del área cercada, donde el ruido del río era más fuerte. Desafortunadamente, la instalación para lavar estaba situada muy cerca de un lugar donde la valla había sido dañada más temprano en el día por una rama caída. El equipo de mantenimiento del campamento había marcado el área con cinta de seguridad, pero aún no habían completado las reparaciones. Quedaba un hueco lo suficientemente grande como para que un depredador decidido pudiera aprovecharlo. Laura, completamente concentrada en su tarea, no notó la cinta de precaución que se había soltado parcialmente y ahora colgaba discretamente en la hierba. Mientras se inclinaba sobre el fregadero, de espaldas al río, la sección dañada de la cerca explotó en una mezcla de agua, barro y escamas. Un enorme cocodrilo del Nilo, de más de 4 metros con 30 de largo y casi 450 kilogramos de peso, había estado tendido inmóvil en el agua poco profunda durante horas, atraído por el olor de los restos de comida y la actividad humana regular en la orilla del río. El primer ataque del cocodrilo fue una obra maestra de precisión depredadora. Su enorme mandíbula, que podía ejercer una presión de más de 2.000 kilogramos por pulgada cuadrada, se cerró con una fuerza rompehuesos alrededor del torso de Laura. Su grito rompió el silencio nocturno y puso a todos los animales en un radio de aproximadamente 1,5 kilómetros en una parálisis de pánico. El esposo de Laura oyó el grito y el inconfundible sonido cuando algo enorme se zambulló en el agua. Corrió al lugar de lavado. Lo que encontró allí era como una pesadilla. Fregaderos volcados, las sandalias de Laura esparcidas sobre el hormigón mojado y un rastro de lodo removido que conducía directamente a la brecha en la cerca. El cocodrilo había llevado a cabo su ataque. Después del primer mordisco, comenzó de inmediato a arrastrar a Laura hacia aguas más profundas, usando su poderosa cola y sus poderosas patas traseras para arrastrar tanto al depredador como a la presa a través de la brecha en la cerca. Otros campistas, alertados por los desesperados gritos de ayuda del esposo, llegaron y lo encontraron de pie con el agua hasta las rodillas en el río, mientras buscaba frenéticamente en el agua con el haz de su linterna. El río había vuelto a su engañosa tranquilidad, sin rastro de la violencia que acababa de ocurrir bajo su superficie. El personal de seguridad del campamento llegó en cuestión de minutos, pero sus potentes focos solo iluminaron sedimentos revueltos y burbujas de aire ocasionales que ascendían desde las profundidades, justo donde el cocodrilo había arrastrado a su víctima. La posterior operación de búsqueda y rescate fue una de las más extensas en la historia del Parque Nacional Kruger. Buzos profesionales desafiaron el peligro extremo de otros cocodrilos en el área, y durante 3 días registraron las cuevas submarinas y los árboles caídos, donde los cocodrilos del Nilo típicamente esconden a sus presas. El agua turbia del río y la fuerte corriente hicieron la búsqueda casi imposible. Incluso con iluminación subacuática, la visibilidad era de solo unos pocos centímetros. El cuerpo de Laura fue finalmente encontrado 4 días después, casi 10 kilómetros río abajo, atrapado en un enredo de árboles caídos, donde la corriente lo había depositado. El estado de sus restos contó la historia de sus últimos momentos.
La tragedia llevó a cambios inmediatos y completos en todo el sistema de campamentos del Parque Nacional Kruger. La cerca dañada en Lower Sabi fue reemplazada por un sistema de barrera doblemente asegurado. Se instalaron detectores de movimiento e iluminación en todos los puntos de fregado, y los nuevos protocolos obligaron al personal de mantenimiento a reparar cualquier daño en el vallado de inmediato, independientemente de la hora. La familia de Laura regresó a Australia para siempre cambiada. Pero mientras el sol salía sobre el río Sabi y borraba los últimos rastros de aquella noche terrible, otro depredador ya acechaba a su próxima víctima en la vasta naturaleza del Parque Nacional Kruger. El 4 de abril de 2017, Abel Fenn se encontraba exactamente donde debía estar, al volante de un vehículo de safari, mientras la sabana africana se extendía sin fin en todas direcciones. Con 34 años, Abel había pasado casi la mitad de su vida en el Parque Nacional Kruger, primero como guardabosques junior y luego como uno de los guías de safari más respetados de la región. Nacido en una pequeña ciudad cerca de la frontera del parque, la infancia de Abel estuvo llena de aventuras en la sabana, donde aprendió a rastrear animales y a leer los sutiles signos de la naturaleza que a la mayoría de las personas se le escapaban. Los colegas de Abel lo describían como metódico y consciente de la seguridad, alguien que, a pesar de su profundo conocimiento del parque, nunca tomaba riesgos innecesarios. Pero Abel tenía una debilidad que sus amigos y su familia habían notado a lo largo de los años. Cuando se concentraba en la solución de un problema, podía parecer casi obsesionado y a veces sobrepasaba los límites de los protocolos de seguridad, impulsado por su búsqueda de la perfección. Esa tarde, Abel había terminado uno de sus mejores safaris con una familia de Alemania. De regreso al alojamiento, se dio cuenta de que en algún lugar de la red ramificada de caminos del monte, había perdido su costoso dispositivo GPS. A pesar de la oscuridad que comenzaba a caer y las estrictas políticas de la empresa contra las caminatas en solitario por el monte, Abel decidió recuperar el GPS antes de caer la noche, antes de que el rocío matutino lo dañara o de que otros guías lo encontraran. Lo que Abel no sabía: la manada de leones se había dividido después de la partida de los turistas. Mientras la mayor parte de la manada se había quedado en el abrevadero, el macho dominante, un veterano experimentado en combate que los investigadores conocían como Mapogo 4, había comenzado a patrullar los límites de su territorio. Este enorme león se encontraba en el apogeo de su fase agresiva, después de haberle arrebatado recientemente este territorio a una coalición rival. El jefe de operaciones, preocupado por la hora tardía, aconsejó a Abel esperar hasta la mañana, pero Abel le aseguró que estaría de regreso dentro de una hora. Esas serían las últimas palabras que alguien jamás escucharía de él. Mapogo 4 ya había captado el olor de Abel desde más de 270 metros de distancia y lo había estado siguiendo durante casi 10 minutos. A pesar de su tamaño, los leones machos son cazadores al acecho que pueden moverse con sorprendente silencio al cazar. El ataque kam ohne jede Vorwarnung, als Abel sich bückte, ein Objekt zu untersuchen, das für sein GPS hielt. Mapogo 4 schoss mit jener explosiven Kraft aus dem Schatten, die Löwen zu Afrikas Spitzenprädatoren macht. Sein 190 Kilogramm schwerer Körper traf Abel mit der Wucht eines Kleinwagens. Der Aufprall allein reichte aus, Rippen zu brechen und ihm die Luft aus der Lunge zu pressen. El rifle de Abel, un arma de calibre 3,75 que podía detener a cualquier animal salvaje africano, colgaba inactivo sobre su hombro, inútil ante un ataque tan repentino y abrumador. El primer mordisco del león apuntó al cuello y al hombro de Abel. Enormes colmillos, hechos para matar presas grandes, penetraron profundamente en áreas vitales. El grito de Abel se apagó cuando las mandíbulas del león se cerraron alrededor de su cuello, pero su cuerpo siguió luchando, impulsado por la fuerza desesperada de la adrenalina. Logró golpear al león varias veces en la cara. Sus puños golpearon partes sensibles como la nariz y los ojos, pero los golpes parecían solo enfurecer aún más al enorme animal. Los leones matan a grandes presas mediante la asfixia. Aprietan la tráquea con su mandíbula potente mientras el peso de su cuerpo empuja a la presa al suelo. El proceso de matar duró casi 8 minutos, una eternidad llena de horror y dolor, mientras el cuerpo de Abel fallaba sistema por sistema. Cuando los movimientos de Abel finalmente cesaron por completo, Mapogo 4 comenzó el proceso de reclamar su presa. A diferencia del comportamiento alimentario de las leonas, que suelen empezar a comer de inmediato, los machos territoriales a menudo llevan su presa a un lugar seguro antes de comenzar a alimentarse. La búsqueda de Abel
comenzó cuando no regresó al albergue a la hora esperada. Su vehículo abandonado fue encontrado rápidamente, pero la búsqueda de su cuerpo en la vasta naturaleza requirió la experiencia de rastreadores profesionales y el uso de helicópteros con reflectores. El equipo de búsqueda siguió los rastros del león a lo largo de más de 180 metros, hasta que encontraron los restos de Abel en un matorral denso, parcialmente devorados, en un patrón típico del comportamiento alimenticio de leones machos. Mapogovier no fue cazado ni matado, ya que las autoridades de vida silvestre concluyeron que el león había actuado como parte de su comportamiento territorial normal, al encontrarse con un humano en su territorio. El incidente fue el primer ataque mortal de un león a un guía de safari profesional en la región del Gran Kruger en más de una década. Sacudió profundamente a la industria del safari y llevó a una aplicación más estricta de las regulaciones contra recorridos en solitario en la selva. Pero mientras la investigación sobre la muerte de Abel aún continuaba, ya se desarrollaba otra tragedia, esta vez con un tipo de depredador completamente diferente que pronto mostraría cuán aterradores pueden ser realmente los cazadores en manada. El 19 de junio de 2013 comenzó para Sefo Malangu antes del amanecer, como cada mañana en los últimos 3 años. Con 27 años, Sefo era conocido en toda la reserva privada de caza Thorny Bush como el miembro más confiable del equipo de cocina. Sefo había crecido en una aldea rural fuera de la reserva, donde lo había criado su abuela después de que sus padres murieran en un accidente de coche cuando tenía 12 años de edad. Le había inculcado una fuerte ética de trabajo y un profundo respeto por el mundo natural que rodeaba su comunidad. El joven había comenzado como lavaplatos, pero pronto impresionó a la dirección con su dedicación y su atención al detalle. Sus superiores alababan especialmente su puntualidad y meticulosidad. La rutina matutina de Sefo era tan predecible como un reloj. Llegaba a la puerta del personal, abría las instalaciones de la cocina y comenzaba con los preparativos para el servicio de desayuno, que debía comenzar en 3 horas. Su primera tarea siempre fue desechar los restos de comida del día anterior en el área de compostaje, a unos 90 metros del edificio principal del albergue, más allá de las viviendas del personal, pero todavía dentro de la cerca exterior de la reserva. Una tarea sencilla para Sefo. Sin embargo, en esta semana en particular, todo había sido diferente. La Lodge había organizado un braai tradicional para un grupo de invitados internacionales adinerados, con grandes cantidades de carne de caza a la parrilla, incluyendo kudu, impala y jabalí. Lo que Sefo no sabía: la inusualmente grande cantidad de sobras de carne había atraído a un clan de hienas moteadas que examinaba sistemáticamente la cerca del reservorio en busca de puntos débiles. Las hienas moteadas son uno de los depredadores más inteligentes y adaptables de África, con estructuras sociales más complejas que las de la mayoría de los primates. El clan que había descubierto el basurero del albergue estaba compuesto por 6 animales adultos, liderados por una matriarca dominante, cuya naturaleza agresiva y habilidades para resolver problemas la habían convertido en la cazadora más exitosa de la región. Durante 3 noches seguidas, las hienas habían inspeccionado la cerca buscando huecos o debilidades que les proporcionaran acceso a la rica fuente de alimento que podían oler, pero no alcanzar. En la tercera noche, descubrieron que las fuertes lluvias habían arrastrado tierra de debajo de una sección de la cerca cerca del área de compostaje. Esto creó un hueco lo suficientemente grande como para colarse. Mientras Sefo cruzaba el terreno en la oscuridad antes del amanecer, seguía su camino habitual con 2 grandes contenedores llenos de desechos de cocina. La ruta lo llevaba más allá de las viviendas del personal y por una pequeña carretera de servicio que conducía directamente al área de compostaje. Sin saberlo, Sefo se acercó a 3 hienas que habían estado alimentándose en el lugar de compostaje durante toda la noche. Se habían dado un festín con los restos de carne ricos en nutrientes, que contenían más proteínas de las que normalmente consumían en una semana. Pero en lugar de retirarse cuando escucharon los pasos de Sefo, el frenesí alimenticio y el instinto territorial superaron su prudencia natural ante los humanos. La matriarca, alentada por las noches exitosas de carroñeo y decidida a defender el hallazgo para su clan, tomó la decisión de defender su territorio contra el humano que se acercaba. El ataque comenzó en el momento en que Sefo entró en el débilmente iluminado área de compost. La matriarca atacó primero. Sus poderosas mandíbulas lo atraparon en la pierna izquierda, justo encima del tobillo. La mordida, que trituraba huesos, cortó inmediatamente su tendón de Aquiles y lo derribó. Su grito de dolor y miedo resonó en el terreno,
pero las gruesas paredes del edificio de la cabaña y la hora temprana impidieron que su desesperado pedido de ayuda fuera escuchado por el personal y los huéspedes que dormían. Las otras 2 hienas se unieron al ataque en pocos segundos. Su instinto de manada tomó el control mientras se posicionaban sobre la víctima que estaba en el suelo. Sefo luchaba con esa fuerza desesperada que solo el miedo a la muerte puede provocar. Con su brazo aún ileso golpeaba los sensibles hocicos y ojos de las hienas. La tercera hiena, más pequeña pero no menos maligna, comenzó a destrozar su torso. Sus dientes, diseñados para atravesar piel gruesa, penetraron sin esfuerzo la ropa de trabajo de Sefo y la carne debajo. La voracidad comenzó mientras Sefo aún estaba consciente y luchaba. Las hienas no son cazadoras pacientes como los leones o leopardos. Comienzan a consumir a su presa tan pronto como está lo suficientemente debilitada como para no poder huir. El ataque duró casi 20 minutos, una eternidad de tormento, mientras el cuerpo de Sefo era devorado sistemáticamente por los 3 depredadores. Y poco a poco, Sefo respiró por última vez. Al jefe de seguridad del albergue le llamó la atención que algo no estaba bien cuando Sefo no encendió las luces de la cocina a la hora usual. Un registro del terreno llevó al descubrimiento espantoso en el área de compostaje, una escena que escapaba a cualquier descripción. Las 3 hienas habían arrastrado lo que quedaba del cuerpo de Sefo detrás de la cerca, hacia el matorral, siguiendo su instinto de alimentarse lejos de posibles amenazas o competidores. Solo restos de ropa y grandes cantidades de sangre daban testimonio del brutal ataque. La investigación posterior reveló el hueco en la cerca y el método sistemático con el que las hienas habían aprovechado la debilidad en el perímetro de seguridad de la logia. Todo el clan fue finalmente trasladado a una parte remota de la reserva. Sin embargo, los 3 animales responsables del ataque tuvieron que ser sacrificados, ya que claramente habían mostrado que estaban dispuestos a atacar a personas. La familia de Sefos recibió una generosa compensación por parte del Lodge. Su abuela, profundamente afectada por la pérdida de su amado nieto, perdió a la persona que más había amado y cuidado. Pero mientras la vida de Sefos fue brutalmente terminada, en otro lugar ya se estaba cobrando la próxima víctima. Un momento en el que ni siquiera un conocimiento profundo puede salvar de las consecuencias catastróficas. El 28 de marzo de 2018, amaneció con esa frescura clara que hacía a Darryl Monroe, agradecido por su elección de carrera. Con 31 años, el técnico veterinario había trabajado durante 5 años en el Instituto de Investigación de Primates de Limpopo, una institución especializada en la región de Waterberg, a unos 200 kilómetros del Parque Nacional Kruger. Originalmente, Darryl había planeado convertirse en un veterinario clásico, pero su fascinación por la inteligencia de los primates lo condujo por otro camino. Su naturaleza gentil y su infinita paciencia lo hacían especialmente efectivo en el trato con animales traumatizados o agresivos, lo que le valió el reconocimiento en toda la comunidad de conservación de Sudáfrica. La institución albergaba a 18 chimpancés. La mayoría de ellos habían sido rescatados del comercio ilegal de mascotas, provenían de la industria del entretenimiento o habían sido confiscados de tenencias privadas. Entre los habitantes de la estación estaba Kibo, un chimpancé macho de 12 años que había sido confiscado de una tenencia privada en Johannesburgo 3 años antes. Al principio, Kibo había desarrollado un fuerte vínculo con su hermano menor, otro chimpancé rescatado llamado Yengo. Los 2 habían sido inseparables. Se cuidaban mutuamente, compartían alimento y se consolaban mientras se adaptaban a su nuevo entorno. Pero 6 meses antes del incidente, Yengo había muerto repentinamente de un defecto cardíaco congénito que no se había detectado en el primer examen médico. La reacción de Kibo a la muerte de su hermano fue profunda e inquietante. Se retiró y se volvió agresivo, rechazó el contacto con los otros chimpancés y mostró claros signos de una depresión severa, lo que preocupó a todo el equipo de investigación. Comenzó a mostrar un comportamiento anormal, incluyendo autolesiones, rechazo a la comida e incrementos de estallidos violentos hacia el personal. Darryl trabajó incansablemente para ayudar a Kibo con su duelo, utilizando protocolos de terapia especialmente desarrollados y pasando tiempo adicional con el animal traumatizado. Sin embargo, el comportamiento de Kibo permaneció impredecible y se volvió cada vez más peligroso. La instalación estaba en proceso de remodelación. Las instalaciones exteriores debían ampliarse para ofrecer a los chimpancés hábitats más naturales y mejores oportunidades de entretenimiento. Las obras de construcción requirieron cambios temporales en varios recintos, incluido el de Kibo.
Esta interrupción de la rutina provocó un aumento del estrés en todo el centro. En aquella fatídica mañana, Daryl llegó a la instalación y descubrió que una de las nuevas cerraduras electrónicas del recinto provisional de Kevo había tenido un fallo durante la noche. El sofisticado sistema, que se consideraba absolutamente a prueba de fugas, había sido aparentemente manipulado sistemáticamente por la inteligencia superior de Kevo. Las cámaras de seguridad mostraron que la fuga había ocurrido alrededor de las 2 de la madrugada, lo que dio al chimpancé de 72 kilogramos más de 6 horas para explorar el terreno y posiblemente romper el cerco exterior. Los chimpancés machos adultos tienen una fuerza aproximadamente 7 veces mayor que los humanos. En la naturaleza, pueden ejercer una violencia extrema, especialmente al defender su territorio, establecer dominancia o reaccionar ante amenazas percibidas. El estado psicológico de Kevos, unido a su dolor, el estrés de la obra y su recién adquirida libertad, había creado una situación potencialmente explosiva que requería una intervención profesional inmediata. En lugar de activar inmediatamente los protocolos de emergencia de la instalación o solicitar apoyo con rifles tranquilizantes, Daryl decidió intentar un suave retorno utilizando métodos de terapia conductual que habían funcionado con Kevo en el pasado. Recogió algunas de las comidas favoritas de Kevo, incluyendo delicias de frutas especialmente preparadas y nueces cubiertas con miel, y siguió el rastro de vegetación aplastada y equipos dañados que marcaba el camino de Kevo por el terreno. Daryl encontró a Kevo a unos 270 metros de la instalación, sentado en un bosque de higueras silvestres cerca de la valla exterior. El chimpancé parecía extremadamente agitado, su pelo erizado en una típica postura de amenaza de chimpancés estresados. Durante casi 40 minutos, Daryl trabajó pacientemente para establecer una conexión con él. Sin embargo, el estado mental de Kevo estaba mucho más perturbado de lo que Daryl había reconocido. En ese momento, Kevo se lanzó del árbol con esa fuerza explosiva que hace a los chimpancés en la naturaleza unos depredadores tan aterradores. El primer golpe tomó a Daryl completamente desprevenido. Manos fuertes sujetaron su cabeza y hombros, mientras colmillos enormes de más de 2,5 centímetros atacaban cara y cuello en un patrón de agresión típico de chimpancés. La primera mordida desgarró en gran parte la mejilla izquierda de Daryl y destrozó su mandíbula. El crujido del hueso se escuchó incluso por encima de sus gritos. El ataque de Kevo siguió el patrón clásico. Primero, la víctima fue incapacitada mediante ataques a las manos y los brazos. Luego, la violencia se concentró en la cara y los genitales, causando un daño físico y psicológico máximo. La mano derecha de Daryl fue casi completamente separada de la muñeca. Los huesos estaban tan aplastados que no había esperanza de una restauración quirúrgica. El ataque duró casi 8 minutos. Los gritos de Daryl resonaron en el terreno y alertaron al equipo de seguridad. Pero cuando este llegó con rifles de dardos tranquilizantes, el daño ya era catastrófico. Los rasgos de Daryl ya no eran reconocibles. El equipo médico de la institución trabajaba febrilmente para estabilizarlo. Sin embargo, el trauma masivo en la cabeza y el cuello, en combinación con la fuerte pérdida de sangre, no se podía superar. Los servicios de emergencia llegaron en 12 minutos después del ataque, pero Daryl murió camino al hospital. Su dedicación a la protección de los animales le había costado la vida. La búsqueda de Kevo duró 22 horas, en las que guardabosques, veterinarios y empleados del Departamento de Protección Animal registraron la selva circundante. El chimpancé fue finalmente encontrado en una espesura densa a unos 2 kilómetros de la instalación. Seguía siendo agresivo y no reconocía a sus anteriores cuidadores. A pesar de múltiples intentos de sedarlo de manera segura, Kevo tuvo que ser sacrificado cuando atacó al equipo de captura. Su colapso psicológico estaba demasiado avanzado para poder ser rehabilitado. La instalación fue cerrada de inmediato, hasta que se completara una investigación exhaustiva por parte de las autoridades provinciales y organizaciones internacionales para la protección de primates. El incidente condujo a cambios significativos en los protocolos para tratar con primates con problemas psicológicos, incluidos procedimientos de respaldo obligatorios para situaciones de escape y pautas más estrictas para el contacto del personal con animales traumatizados. Mientras se revisaban los protocolos de seguridad de la instalación, otra persona joven estaba a punto de darse cuenta de que incluso las actividades más inofensivas pueden atraer la atención de las fuerzas de la naturaleza. El 29 de diciembre de 2014 debería haber sido una de las mejores noches en la joven vida de Marcus Jagger. El joven de 18 años de Portland, Oregon,
Había terminado la preparatoria hace 6 meses y celebraba con 4 de sus amigos más cercanos en su llamado viaje de libertad a Sudáfrica. Como hijo de 2 maestros, Marcus había crecido en un hogar que valoraba la educación y la planificación cuidadosa, pero también había heredado un rasgo rebelde que a menudo preocupaba a sus padres. Sus amigos lo describían como intrépido hasta la imprudencia. Alguien que probaba todo una vez y rara vez pensaba en las posibles consecuencias. Había sido el primero en el grupo en proponer el viaje a Sudáfrica. Había investigado durante meses alojamientos económicos y convencido a los demás de que podrían permitirse la aventura si luchaban, en lugar de reservar lodges caros. El grupo ya llevaba 10 días en Sudáfrica, había explorado Ciudad del Cabo, visitado townships y poco a poco se había encaminado hacia el área del Greater Kruger. Habían optado por el Berg-Indal Rest Camp, un campamento oficial en el Parque Nacional Kruger, orientado a viajeros conscientes de los precios y que todavía cumple con los estándares de seguridad. El campamento estaba ubicado en la parte sur del parque, conocida por su terreno rocoso y una diversa fauna, incluidos leopardos que utilizaban los salientes de granito como áreas de caza y para marcar su territorio. A lo largo de la noche, el grupo había consumido varias cervezas de la pequeña tienda del campamento, lo que contribuyó al ambiente animado de su aventura en África. El alcohol disminuyó sus inhibiciones y los hizo menos cuidadosos respecto a las advertencias de seguridad que habían recibido durante la sesión informativa obligatoria al registrarse. Cerca de la medianoche, cuando la fogata comenzaba a apagarse lentamente y los amigos se preguntaban si debían irse a dormir, Marcus anunció que tenía que ir al baño. El área de sanitarios del campamento estaba situada a unos 55 metros de su sitio de campamento, y se podía acceder a ella por un camino bien iluminado considerado seguro. Sin embargo, Marcus, influenciado por el alcohol y la arrogancia juvenil, decidió que el camino al baño era innecesario para lo que él llamaba una corta orinada. En lugar de tomar el camino previsto hacia el área de sanitarios, Marcus se dirigió hacia la cerca que separaba el campamento del matorral silvestre. Encontró un lugar junto a unas grandes rocas, donde la cerca formaba un rincón privado, sin saber que allí había un paso de fauna que utilizaban regularmente varios animales. Los leopardos son de los cazadores nocturnos más eficientes de África. Son capaces de abatir presas mucho más grandes que ellos mismos, gracias a su camuflaje, inteligencia y fuerza explosiva. El terreno rocoso alrededor de Berg-Indal ofrecía terrenos de caza ideales para estos felinos solitarios, que utilizaban posiciones elevadas y camuflaje natural para sorprender a presas desprevenidas. Un leopardo macho adulto, de aproximadamente 64 kilogramos de peso y más de 2,1 metros de largo desde la nariz hasta la punta de la cola, acababa de seguir una ruta de caza bien establecida que pasaba justo al lado de la cerca del campamento. Estas grandes felinas son cazadoras oportunistas que pueden adaptar sus estrategias a la presa disponible y a las condiciones ambientales. El olor humano procedente del campamento inicialmente había mantenido al leopardo alejado de la zona, pero el fuerte olor a carne asada y desechos de alimentos lo había hecho sentir curiosidad y acercarse en busca de posibles hallazgos de carroña. El movimiento de Marcus hacia la cerca ocurrió exactamente en el momento equivocado. En la oscuridad, solo y separado de la protección de su grupo, activó instintivamente el esquema de presa del felino. Mientras Marcus estaba junto al cerco y se aliviaba, completamente ajeno a que a solo pocos metros acechaba un peligro mortal, el leopardo tomó su decisión. El ataque duró solo unos segundos. El primer golpe del leopardo derribó a Marcus al suelo con una fuerza tremenda. Poderosas garras rasgaron su espalda y sus hombros, mientras el peso del animal lo empujaba de cara al suelo rocoso. Su grito de sorpresa y dolor cortó el aire nocturno y alertó a sus amigos de que algo terrible había sucedido. Pero antes de que pudieran reaccionar, el leopardo ya había comenzado con el proceso de matanza. Los colmillos del felino, de más de 2,5 centímetros de largo y diseñados para penetrar gruesas pieles de animales, penetraron en el cuello de Marcus justo debajo del cráneo. Cortaron importantes vasos sanguíneos y trituraron sus vértebras cervicales. El cuerpo de Marcus se estremeció cuando los dientes alcanzaron su objetivo. Sus manos se clavaron desesperadamente en el suelo rocoso, mientras intentaba escapar del agarre del depredador. Pero el animal, que pesaba más de 64 kilogramos de músculos y huesos, lo mantenía implacablemente en el suelo, y el cuello aplastado hacía imposible respirar. Sus amigos, alarmados por el grito y los sonidos de la pelea, agarraron linternas y corrieron hacia la cerca. Llamaban el nombre de Marcus y buscaban desesperadamente en la oscuridad. Lo que encontraron fue la imagen de una pesadilla. La gorra de béisbol de Marcus estaba en la tierra.
Grandes cantidades de sangre se habían absorbido en el suelo rocoso y rastros de arrastre conducían desde la valla hacia el denso matorral detrás de ella. El leopardo, impulsado por instintos desarrollados a lo largo de millones de años, inmediatamente había comenzado a llevar su presa a un lugar seguro para comer. Los protocolos de emergencia del campamento se activaron de inmediato. Guardabosques armados y oficiales del parque llegaron al lugar pocos minutos después de la llamada de emergencia de los amigos. La búsqueda duró toda la noche y el día siguiente. Finalmente, el cuerpo de Marcus fue encontrado a aproximadamente 370 metros del lugar del ataque, escondido bajo un saliente de roca, como es típico del patrón de caza de un leopardo. El animal se había alimentado principalmente de partes de tejido blando, como es común en los leopardos en la naturaleza. La tragedia sacudió profundamente a los amigos de Marcus. Interrumpieron su viaje y regresaron traumatizados a Oregón. Varios de ellos necesitaron atención psicológica a largo plazo para lidiar con la culpa y el horror de lo sucedido. Ninguno de ellos viajó de nuevo al extranjero. Sus padres, rotos por la pérdida de su único hijo, fundaron una beca en su memoria para estudiantes interesados en la protección de la fauna y la educación en seguridad. El leopardo, que fue responsable del ataque, fue localizado al día siguiente y, según las normas del parque, fue matado, ya que cualquier depredador que hubiera matado a una persona se consideraba demasiado peligroso. Funcionarios de vida silvestre explicaron que el leopardo se encontraba en un comportamiento de caza completamente normal cuando se encontró con Marcus, y que el ataque habría sido completamente evitable si se hubieran seguido las pautas de seguridad. El incidente llevó a mejoras en las medidas de seguridad en el campamento Bergendal, incluyendo una mejor iluminación a lo largo de la cerca y una aplicación más estricta del toque de queda nocturno.